Doctora Ligia Acosta, ella es médico otorrinolaringóloga y estamos hablando de las infecciones del oído y hablábamos del taco que la doctora decía en el oído, esa acumulación allí de cerumen que se convierte en un mini cráter. Y alguien decía que si un síntoma puede ser que la persona hable muy duro. Absolutamente sí, así es. De hecho, cuando el tapón, digamos, se conforma en los dos conductos, prácticamente está obstruyendo el paso de ese sonido, de esa onda sonora que debería hacer ese recorrido. Pasa por el conducto, hace vibrar la membrana timpánica, esa vibración, digamos, se transmite a la cadena de huesecillo y el oído interno y a las vías nerviosas hasta que llega al cerebro. Pero entonces, si tenemos un par de tapones en ambos oídos, la persona no percibe incluso su voz, entonces intenta, digamos, como hablar muy alto. ¿Por qué? Porque cree que no lo están escuchando. Okay. Entonces, una de las causas, evidentemente, es de hipoacusia. Eso es lo que se llama una hipoacusia, en este caso conductiva, por un tapón de cerumen bilateral. Un niño que practique natación, ¿puedo colocarle los tampones o los tapones? Sí, de hecho se recomienda las personas, los niñitos que practican natación, que bueno, ya eso es un hábito para su vida, porque bueno, atienden a competencias, etcétera. Entonces, lo ideal sería que usen sus tapones protectores porque como pasan mucho tiempo haciendo sus prácticas sumergidos, una de las consecuencias es esa, que el agüita va a estar entrando, esa agua de la piscina, barre ese cerumen protector y sus piel del conducto está mucho más expuesta. De hecho, yo pienso que ellos cuando los preparan, pues dentro de esos recursos indumentaria que tienen que utilizar son taponcitos de oído. Y de hecho, hoy en día existen para las personas que son como delicadas de esa piel del conducto, unos tapones personalizados que se mandan a hacer, digamos, como una especie de molde adecuado a su conducto y quedan bien herméticos, sellan bien y no permiten el paso de ningún tipo de nada a través del conducto durante el baño. Bien, ¿y sienten algún tipo de presión o no en caso de sumergirse más profundamente? No. En el caso de los tapones, esos tapones adecuados para ese tipo para la persona, para ese conducto. ¿Okay? Por favor, ¿cómo se llama la enfermedad que se produce en el oído medio cuando sale calcio o cálculo? Gracias. Bueno, realmente en el oído medio es muy raro que salga cálculo o calcio, ¿no? Pero sí sucede, hay una enfermedad genética que se denomina o que se está catalogada como otoesclerosis, ¿ya? Y esto pues simplemente es que este paciente va a crear como una especie de cicatriz o fibrosis a nivel de un huesecillo, o sea que en el oído medio tenemos la cadena osicular, martillo, yunque y estribo. Y en este pequeño huesito del estribo, esa misma enfermedad hay una tendencia a producir una cicatriz que fija a ese huesecillo que normalmente debe vibrar y no permite ese movimiento. Entonces ya esa fijación de la cadena osicular impide el paso del sonido hacia el oído interno. Entonces la persona va a tener hipoacusia. Entonces una hipoacusia, en este caso de tipo conductiva, y que, bueno, afortunadamente es una de las enfermedades o afecciones del oído medio que puede solucionarse con una cirugía, porque la cirugía consiste en eliminar esa cicatriz y se sustituye ese huesito que ya está enfermo por una especie de prótesis que es un pistón y eso permite la conducción del sonido y el paciente puede recuperar su audición. Bien, vamos a hablar de la epistaxis nasal. Vamos a ver, vamos a colocarla aquí, por favor, para continuar con las preguntas. Bueno, cuando uno viaja en avión y te da un dolor fuerte en el oído. Eso es muy frecuente, sobre todo en aquellas personas que de repente toman esos viajes y están un poco congestionados o están pasando por algún proceso de la vía respiratoria superior, ya sea digamos, una alergia muy acentuada o un proceso infeccioso, una virosis, un síndrome gripal. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente existe una comunicación en nuestro oído, ¿verdad? El área de la vía respiratoria a través de un conducto que es la trompa de Eustaquio o tuba auditiva, que ya se encuentra o desemboca en la parte posterior, digamos, de las fosas nasales, un área que se denomina rinofaringe. Y ella, su función es equilibrar las presiones internas de ese oído medio a la presión del entorno, del medio ambiente, que deben ser iguales.
Ajá. Entonces, cuando nosotros vamos a someternos a un viaje en avión, ¿verdad?, que ascendemos o descendemos, en ese momento la presión del entorno se modifica y nuestra trompa de Eustaquio, su función es equilibrar esa presión, ¿verdad?, que se iguale a la presión del entorno. Si esa trompa de Eustaquio está inflamada, está enfermita, ya no va a poder cumplir con esa función. Y entonces en ese momento ella no logra hacer ese equilibrio de las presiones y la persona siente ese malestar en el oído, dolor de oído, a veces muy desagradable, ¿ya? Y entonces pues se recomienda que para este tipo de personas que suele sucederle eso, generalmente hay una base, o es un paciente alérgico o bien tiene un cuadro gripal, se recomienda tomar tratamiento previo a hacer ese viaje en avión. Bien. Para que de alguna manera, si esa trompa está inflamadita, ¿verdad?, nosotros la logremos recuperar para que ella cumpla con su función. Y otra de las recomendaciones que se le da a la persona es que, digamos, mastique chicle, porque bien. eso permite la apertura y cierre de la trompa y eso ayuda a equilibrar las presiones dentro del oído medio. Bien, ahora sí vamos con la imagen que tenían aquí. Ok, epistaxis nasal en niños. Sí. Sí, esto puede ser otra de las consecuencias de baños de inmersión. Recordemos que el niño, sobre todo cuando realiza los baños de inmersión a nivel de la piscina, el agua de la piscina es un agua que, bueno, tiene que ser preparada, le aplican muchos químicos, cloro y otros químicos más, de tal manera de preservar pues un agua saludable para cualquier persona que en ella va a realizar los baños. Entonces, pero en ocasiones hay personas que son muy sensibles, sobre todo el paciente alérgico. El paciente alérgico, recordemos que la alergia no es más que un proceso inflamatorio, sobre todo que compromete todas las vías respiratorias. La nariz es parte de la vía respiratoria. Y si es una alergia que no es, digamos, está bien controlada, la persona tiene la mucosa de las fosas nasales bastante sensible y probablemente irritada. ¿Por qué? Porque el alérgico se inflama la mucosa por dentro, le pica la nariz, se da en la nariz. Entonces es una mucosa sensible, va a unos baños de inmersión, muchas veces pasa muchas horas, esa agua irrita esa mucosa y pudiera sangrar. Y nos llegan los pacientes con sangramiento y con el antecedente que días previos o el día anterior estuvieron todo el día en la piscina. Y entonces, bueno, definitivamente, bueno, eso también tiene su tratamiento de colocarle pues su hidratación, su lubricación a la piscina, su medicación para recuperar esa pielcita o esa mucosita y el paciente, lógicamente, se recupera. ¿Y allí aplican los pacientes con sinusitis? Bueno, eso pudiera dar paso a, es decir, la irritación a nivel de la mucosa nasal, si es muy acentuada, al irritarse, inflamación, eso cambia las características de toda esa protección existente dentro de esa mucosa y puede favorecer infecciones. Y si la calidad del agua en la cual estaba haciendo los baños no es la adecuada, ya lleva per se el germen y el paciente puede hacer un cuadro de rinosinusitis tranquilamente. ¿Qué pasa con los mareos que no se puede mover la cabeza ni caminar? Imposibilitan hasta para trabajar, hasta para acostarse se marea. Bueno, eso es otra patología, no necesariamente producto de los baños de inmersión. Hay personas que pueden sufrir este síntoma sumamente desagradable, que es lo que se denomina vértigo, que es esa sensación de que tu entorno empieza como a rotar, a girar, a moverse, y generalmente puede obedecer a una afección, a un desajuste del funcionamiento de una de las estructuras del oído interno, como es el laberinto. Entonces, al afectarse, lógicamente, este es uno de los sintomatologías. La persona que presenta esto debe acudir al especialista porque hay que hacer una evaluación muy completa para definir qué realmente se lo está, digamos, ocasionando, porque hay muchas causas que pueden generar esto. ¿Hay tratamiento para el tinnitus? Bueno, sí lo hay, claro que sí. No podemos quedarnos con que no, acostúmbrate a ese ruido, que eso no te va a acompañar el resto de la vida. Ay, no. No es lo ideal, no debemos, pues, de alguna manera consultar, porque el especialista ya el hecho que presente el tinnitus, las características del tinnitus, eso orienta a que muy probablemente haya alternativas para esa persona.
Entonces, lo lógico es que consulte para verificar posible punto de origen y qué tratamiento sería ideal para la persona. ¿Cómo se siente eso, doctora, el tinnitus? El tinnitus la persona lo siente como un ruido en su oído que verdaderamente no existe en el entorno, solo la persona lo está percibiendo. No. Y generalmente puede ser como un ruido muy agudo, como el ruido de un zancudo, o puede ser como una sensación de un grillo, que es lo que habitualmente dice la persona, o incluso hay casos mucho más preocupantes para nosotros los especialistas, cuando esa sensación es como un latido, como que me estuviera los latidos del corazón dentro del oído. Eso sí es preocupante y ahí inmediatamente hay que consultar, porque eso sí puede obedecer a cuadros un poquito más serios que van en relación con malformaciones de punto de vista vasculares o tumores, etcétera. Entonces, lo habitual es que la gente consulta mucho es por esa sensación de un grillo en el oído. Y en general, ese obedece a problemas ya de tipo degenerativo, es decir, cuando ya después de cierta edad, que viene la presbiacusia, después de los 60, a todos, lógicamente, empiezan a mermar las funciones de nuestros órganos sensoriales y entonces el mismo oído, ¿verdad? Esas células que están allí deteriorándose producen ese ruidito que es percibido por la persona. Entonces, esa sensación de ruido. Y muchas veces el primer síntoma que aparece y pues la persona con el tiempo luego empiezan los estragos de sentir que la audición está bajando, o bien la persona no entiende lo que le dicen, o hay que habla en un tono de voz muy alto, o le sube mucho el volumen a la radio, al televisor. Entonces ya son signos evidentes de que hay una disminución de la audición. Bien, aquí le preguntan, a veces siento un sonido como el que se escucha cuando hay una explosión o un sonido muy, muy pronunciado, como de una explosión, y me queda ese sonido. Es a veces. Sí, no, debe consultar, hay que evaluarlo. Nosotros tenemos que evaluar ese oído, ver las características. Imagino que es el Bueno, ese hay de- personas que dicen que siento que algo se mueve dentro del oído, siento Ay, que no. tengo burbujas dentro del oído. O sea, hay variedades de Ok. características de ese ruido que pueden obedecer ciertamente a lesiones tanto al oído medio como al oído interno. Bien, muchísimas gracias, doctora, No. por venir el día de hoy. Siempre a la orden, siempre a la orden. Ligia Por Acosta, cierto, sí. esta semana, el día 3, se celebra el Día Mundial de la Audición. Ay, Esa es una muy bien, campaña que desde ¿verdad? hace 25 años la Organización Mundial de la Salud ha establecido de que en todos los países del mundo celebrar ese Día Mundial de la Audición a fin de concienciar a la persona de los cuidados de este órgano sensorial. El oído es fundamental, como sabemos todos, para nuestra interacción, la comunicación y también, por supuesto, para ese equilibrio. Entonces, es importante que las personas conciencien que existen normas de protección para nuestro oído, que son fácilmente aplicables y que de alguna manera pues nos evitan que ese oído se nos vaya a lesionar, porque lamentablemente una vez que en el caso de la audición se pierde por compromiso de ese órgano de la cóclea o del nervio auditivo, eso no es reversible. Y el 60% de las lesiones a nivel del oído pueden ser prevenibles. Entonces es importante que esta semana vamos a estar haciendo campañas en relación a eso. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ya comenzó hoy. Sí, sí, señor. Buena Muchísimas oportunidad. gracias por venir, por darnos esta información. Y si usted quiere más detalles, pues vaya a la cuenta de la doctora Ligia ORL2. Ahí está. La doctora ya ha venido anteriormente. Ligia Sí. Acosta, médico otorrinolaringólogo. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros.